Saludos, queridos patitos. Aquí estamos con el amigo doctor Mariano López de Miguel en un conversatorio sobre un aniversario, 25, una vez más. En este caso, al parecer, sobre el año 1999, llegada de Vladimir Vladimirovich Putin a su actual despacho en el Kremlin de Moscú. Y cierto asunto con Dagestán, que implica al Cáucaso, implica a ese muchachote que está feliz como una perdiz con su nuevo Tesla. Es como si fuera Navidad, pero después de haber liquidado a Santa Claus, porque no es muy propio del Islam. Pero bueno, ciertamente estas cosas son las que son, y evidentemente, ante todo, dado que ha sido una iniciativa tuya, primero darte la bienvenida una vez más. Pues encantado de estar aquí, Juan Carlos. La verdad que era un tema que habíamos hablado. Este año, o estos conversatorios van de aniversarios, valga casi la redundancia, ¿no? Y me pareció interesante que ya después de aquel que tuvo tan buena acogida de la operación Atila por la invasión turca del norte de Chipre, pues pensaba, bueno, hemos hablado mucho del tema de Ucrania, del tema de Putin, su poder vertical, etcétera, y me preguntaba, ¿pero hemos hablado alguna vez de lo que fue su llegada al poder? Primero, menos de un año, director del FSB, 98-99, luego primer ministro efímero en Rusia, la Federación Rusa, y luego presidente a partir del último día del año, ¿no? Del 31 de diciembre de 99, perdón. Y en este caso me acordé de dos hechos cúlmenes, ¿no? Bueno, este mes se han cumplido, como bien indicas, 25 años de la invasión por parte de rebeldes chechenos de Dagestán para instalar un emirato islámico en esa zona. Parecía en un principio que no iban a ir más allá, pero también se habló de una guerra total en el Cáucaso, cosa que no interesaba a Rusia, habiendo salido de escándalos de corrupción de la familia Yeltsin y asimismo de lo que fue la crisis económica del 98 y una pérdida de esfera de influencia, pues por lo que también ocurrió en el 99, que fue, y podríamos hablar largo y tendido de ello, como fue la guerra de Kosovo, ¿no? En este caso, pues tenemos lo que fue la invasión de Dagestán, un territorio más o menos del tamaño de la provincia de Albacete, para que la gente se ubique más o menos en términos geográficos, y de población, pues creo que no son más allá de unos 2 millones de habitantes, pero sin una, como hablé con Pau Campa, sin una hegemonía étnica, ¿no? La mayor población son los ávaros, que son aproximadamente un 33%, estamos hablando de otras etnias que marcan el territorio, con distintas lenguas que pueden ser distintas del castellano al, por ejemplo, el francés, etcétera, y que no son ininteligibles de una aldea a otra. Yo no hablo de ciudades. La lengua franca, obviamente, es el ruso, y esa pequeña república es una salida al mar Caspio también, y obviamente del tráfico ilegal de armas, también de caviar y de, sobre todo, petróleo, ¿no? En una zona puerta hacia oriente-occidente, como diría Blasco Ibáñez, y en estos casos, obviamente, con todo lo relativo también al auge del fundamentalismo islámico, ¿no? Que hemos hablado otras veces. Es un territorio problemático, y es en aquellos instantes cuando se foguea la imagen de Vladimir Putin, que suelta aquella frase, con perdón de los espectadores, que era: encontraremos a los terroristas aunque estén en la taza del váter y ahí mismo los ahogaremos. Es interesante la conexión en esta red, que en algún momento se habló de red neural, aunque estos términos evolucionan y ahora parece que hay otros elementos más de moda, como fue mi descubrimiento del canal Caspian Report. Cuando se lo dije a un amigo, no, será Casper Report, uno de Wall Street que está refugiado en Moscú. No, Caspian. Un muchacho que hacía reportes desde, creo que era Michel Servan, el nombre, sigue estando ahí, sigue haciendo vídeos, y fue uno de los primeros que enlazó la idea de la relación entre Ucrania y Siria, de que si les dejaban a los rusos pista libre en Ucrania, entonces los rusos se retiraban de Siria, de bombardear Siria, y por tanto, ya en 2014-2015, los rusos sí, participamos en X, pero si nos dan una oferta mucho mejor, bueno, pues igual nos lo pensamos. Luego ya la cosa evolucionó como fue, y incluso el tema del fósforo blanco en Siria, que estas cosas bueno, a veces se dicen, pero luego aquí no te he visto, no me acuerdo de nada.
y son atentados contra la humanidad, por los que habitualmente se solían meter en tribunales penales internacionales y todas estas cosas, que uno que es un poco idealista pues recuerda respecto de tribunal de Nuremberg, de Tokio y otros referidos a caso de Yugoslavia, caso de Ruanda, el de Camboyano. Sudán incluso podríamos hablar, sí, que no llegó a buen puerto por la injerencia china. Sí. Es un hecho. Y que ciertamente ahora, para poder pasar las cosas de Irán a Rusia, para que las cosas que hacen pum vayan a Ucrania a matar ucranianos, pasan precisamente por el Cáucaso. Y por eso es importante el control de esta zona de Dagestán costera, que también tiene relación con los Kadyrov, con Ixteria, Chechenia, y que tiene que ver, como decía, respecto de esas cosas de los años 90, la primera guerra chechena, que tiene que haber una segunda, porque la primera fue una derrota de Rusia, porque ahora, recordamos, Trump dice, ¿cómo puede ser que la gente se siga enfrentando a Rusia? Pero si ganó a Napoleón, ganó a Hitler, ya bueno, pues se lo digan a Yeltsin luchando en el 94-96 contra los chechenos. Ahí también ganó Rusia ahí. También ganó Rusia en Tsushima. Exactamente, y recordemos lo que fue el año 96, cuando un ex coronel del ejército soviético, luego jefe de las milicias en Chechenia, como era Islam Maskhadov, que luego se convirtió a la postre en presidente, legítimo por la OSCE, elecciones limpias, libres, no como fue luego Ahmad Kadyrov y su retoño, pues dijo, no queremos la guerra con Rusia, queremos únicamente que no haya ningún soldado ruso en nuestro territorio. Creo que lo conseguimos. La paz, los acuerdos de Khazab-Yurt, que se firmaron tras la derrota debacle rusa en la batalla de Grozny entre el 6 y el 9 de agosto del 96, y que luego firma con el secretario de Seguridad, del Consejo de Seguridad de Rusia, que no era Nikolai Patrushev, sino un adorador de Pinochet, como era Alexander Lebev, ¿no? Veterano de la guerra en Afganistán y asimismo jefe del 144 ejército motorizado de Rusia, que aplastó a la resistencia de Moldava en Transnistria, un criminal de guerra. Pero Maskhadov, siendo pragmático, dijo, hay que firmar la paz, tenemos un impasse de 5 años para ver en qué se convierte en nuestra república. Lo malo fueron las bandas de por medio, el auge del wahabismo, la llegada de misioneros extranjeros, desde luego, pero también la inferencia día sí día también de los servicios secretos rusos, porque había que buscar el motivo para otra guerra, efectivamente, como has comentado. Y el año 99 era el escenario, bueno, pues digamos, perfecto para todo esto. Tras una tormenta económica, como he dicho anteriormente, la crisis del 98, que primero afecta a Asia y luego llega a Rusia, tras la caída en desgracia de, en menos de 8 meses, 4 primeros ministros, creo que varias veces había sido Yevgeny Primakov, arabista, que también había sido ministro de Asuntos Exteriores, también me parece que había sido Sergei Stepasin, no me acuerdo quién había sido el siguiente, para luego darle el paso a Putin, ¿no? Y Stepasin llegó a admitir que sabía perfectamente que Dagestán iba a ser invadido, pero que ese casus belli le venía muy bien para culpar a los chechenos de ello, cuando era solo una fracción de lo que había en Chechenia, que sí, había quedado la anarquía, pero desgraciadamente no se permitió crear un estado, se desarrolló un estado fallido, donde los señores de la guerra, más por estilo afgano o Siria durante su guerra civil, tomaban el control, probablemente con la connivencia de servicios secretos rusos. Y no neguemos un hecho, en aquella época había visitado Dagestán, fue capturado y fue liberado por los rusos, o por la, digamos, por la administración rusa, otra persona que Ayman al-Zawahiri, posterior segundo emir de Al-Qaeda, asesinado hace 2 años. En efecto, esos años previos son importantes, en los años 90, para poder entender lo que pudo suceder después. Y resulta curioso porque tengo para mí la sensación de que los rusos, o por lo menos ciertos dirigentes ligados al clan surgido de Leningrado / San Petersburgo, que es el clan de Putin, políticamente hablando, piensan que esta situación del terrorismo yihadista o islamista es algo exógeno, que llega a Rusia porque está infiltrado por parte de Occidente, ligado a la memoria de Afganistán, y muchos otros elementos que van tejiendo una idea que
luego nos llevará al Crocus y esa forma de extrañamiento de no, esto ha sido Ucrania, ha sido cualquiera, papá pitufo si hace falta, pero esto no puede ser gente venida de las entrañas del propio país, no es posible. Con lo cual hay cierta situación en la que, bien por el amor a los cadilovitas que supuestamente le mantenían el chiringuito en la zona del Cáucaso más o menos controlada de aquella manera, o bien por motivos ideológicos, parece que todo esto que comentas lo seguían utilizando más o menos como un esquema de Guerra Fría, de yo hago una versión de Patéis Lumumba para aquí a enseñar a la gente, pero esta gente luego se va a su país de vuelta a hacer esa revolución que dice de no sé qué del Islam, pero lo hace en su casa, no aquí. Fue el error de no haber leído, quizá no haber conocido también Estados Unidos, aquí no hay, y Europa, las, digamos, diligencias que mandaba por el Maghdad al-Hidamad, pues una persona de origen palestino, pero criado en Jordania, posteriormente profesor en Arabia Saudí, y ideólogo de la yihad, como era Abdullah Hassan, de que por cierto se van a cumplir 35 años de su asesinato. Dicen que la mano de Bin Laden estaba detrás de él, porque de ese asesinato, quiero decir, porque le veía muy moderado. A mí no me parece moderado una persona que decía, tras Afganistán, el Islam por la espada, desde Birmania y Filipinas hasta, no decía Chechenia, sino ya hablaba de Tartaria, por así entendernos, ¿no? Pero sí, desde luego, y eso que era algo externo, que esta gente, pues como también todos esos que combatían en Afganistán procedentes de Argelia, pero los argelinos, los dirigentes del FLN, no estaban preocupados porque decían, bueno, se quedarán ahí o morirán o se quedarán en esa cloaca que es Kandahar, no, miren ustedes. Han acabado con el gran satán que era, el enemigo lejano contra el Islam, que era la Unión Soviética. Pero ahora volvían a sus países para acabar con los kafir, con los infieles, ¿no? Eso fue lo que pasó también en Chechenia, que al principio la revolución, por así decirlo, chechena, con Yahar Dudayev y con Aslan Maskhadov era eminentemente secular. Pero la llegada de misioneros wahabitas, generalmente circasianos en origen, pero nacidos en Arabia Saudí, en la propia Jordania, como he dicho anteriormente, que tiene una población, una diáspora chechena muy grande, buscaba pues la instalación no solo ya de la ley de Alá, por así decirlo, en Chechenia, también en todo el Cáucaso Norte, ¿no? En aquella época, pues poco a poco los peores combates no se viven entre lo que es el ejército ruso que quedase por la zona, guarda fronteriza, contra rebeldes o insurgencia chechena. Era la propia administración de Ichkeria, la Chechenia independiente, secular, frente a lo que era el auge de los señores de la guerra vinculados al Islam. Gente que luego se traslada a Daguestán, donde sí había una especie de mentalidad más salafista, más, conservadora, pero muy ligada a la mafia del caviar, a la mafia del tráfico de automóviles que procedían de Alemania y también, lógicamente, de armas, ¿no? Estamos hablando de un territorio, como he dicho, muy problemático por la diversidad de lengua, la diversidad de etnias, pero también de religión. Porque sí, se habla del Islam sunita en esa zona, pero había escuelas más conservadoras como en las villas de Bodlig, etcétera, por el salafismo, y un Islam sufí, místico, más bien en las zonas costeras como la propia capital, Makhachkala, ¿no? Por ejemplo. A fin de cuentas, la Unión Soviética era como un manto de poder y de corrupción, las dos cosas, y de dominación, bajo el cual crecían un montón de elementos, pero siempre bajo la hoz y el martillo, y cuando este se debilita, a finales de los años 80, permite el surgimiento de todo lo que estaba por debajo, sea la guerra entre Armenia y Azerbaiyán en el 88, sea la situación con Ucrania, el asunto de Asia Central, que recordemos, ya comenté en un conversatorio con Rubén Villamor, que tiene un trabajo sobre todo esto, la situación desde el 17 hasta, en algunos casos, el 23, en otros hasta incluso el 36, de insurrecciones y movimientos militares en Asia Central, lo cual a veces incluso da que pensar que enlaza el final de la Primera Guerra Mundial con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y en estos elementos también están las consecuencias, por ejemplo, hace 33 años exactamente, del golpe de agosto contra la Unión Soviética. Dicho, en términos más o menos claros, los que dan el golpe, algunos dirán, son los puros.
No, no, son los conservadores, los que quieren conservar el régimen instalado. Por lo tanto, el término de quién es de derechas de izquierdas, en ese caso, los derechosos, en teoría, serían aquellos que dan el golpe de Estado, los que son del KGB, y los progresistas, los izquierdosos, los avanzados, serían los amigos de Boris Yeltsin. Lo cual resulta curioso. Y después del fracaso, disuelven el PQs y luego, pues como sabes perfectamente, algunos se reciclaron y se reservaron, por ejemplo, en la alcaldía de Leningrado, ahí haciendo una especie de reservorio en donde estaba Putin, estaba Prigozhin también por ahí, empezando a hacer un salchichauto por aquí, por allá, cosas. Y ahí empezaron a crecer durante los años 90. Unos años bastante curiosos, en donde se separó lo que era el KGB. Bueno, en Bielorrusia sigue siendo el KGB, hay cambios, pero en Rusia se separó el servicio exterior del servicio interior durante un tiempo. Sí, bueno, antes era el KGB, había primer y segundo directorio represión interna, vamos a hablar así, y primer directorio exterior. Sigue existiendo lo que era ese rifirrafe, que también ocurre en las guerras chechenas, entre lo que es el nuevo KGB, FSB, el Servicio Federal de Seguridad, pero la inteligencia militar, el GRU, ¿no? En este sentido, el GRU estaba batallando por tener una operación táctica en Chechenia desde el final de la Primera Guerra, ¿no? Desde el 96. El FSB era subrepticio. Hacía operaciones de sabotaje para, en todo caso, pues poder, digamos, minar, como hicieron la autoridad de Aslan Maskhadov, también de sus lugartenientes, aupar, porque no podemos dejar de negar de que nunca se supo si era del FSB, yo considero que más bien del GRU. Shamil Basayev, el llamado Bin Laden del Cáucaso, combatió a los georgianos en Abjasia con ayuda del ejército ruso y armas rusas, sobre todo en la batalla de lo que fue de Sujumi, ¿no? De Sujumi, ¿no? De la capital. Entonces, en estos casos tenemos, sí, lo que es, hay una ruptura de la Unión Soviética. A mí me pilló, básicamente, siendo un crío, y no os voy a negar una cosa, en el año 99 todas estas noticias que llegaban, no había internet, o internet estaba en pañales, pues en los diarios locales un poco, o la televisión incluso, era cuando empezaba el canal 24 horas de televisión española, me pillaba muy de lejos. Pero claro, ya en los últimos años, como digo yo, los ajustes son calentitos, y no precisamente por la climatología. El año anterior, pues, a poco antes de la fecha de mi cumpleaños, me pilló, eso quiero decir, lo que fue un primer atentado de corte islamista radical global, como fue el bombardeo de las embajadas de Kenia y Tanzania, ¿no? Si no me equivoco, sí, por parte de Bin Laden. Sí, Nairobi. Sí. Eso es. Al año siguiente, pues la guerra de Kosovo nos pilló en clase, en aquella época, con un profesor de historia que teníamos en el centro de ciudad, Julio Vaquero, maravilloso, nos explicaba cómo había sido lo de Kosovo, cómo había sido la época otomana y cómo muchas veces, pues, un cambio demográfico forzado había dado pauta a lo que era estos balcanismos, ¿no? Y ya de aquella época nos dijo, hay otros balcanismos, pero... Y luego lo leí también en un libro de Zbigniew Brzezinski, ¿no? Como era el gran tablero global, creo que se traducía así, o se tradujo así. Creo que de hecho está en español, sí, el gran tablero global de Zbigniew Brzezinski, ¿no? El asesor de seguridad de Jimmy Carter. Y hablaba de los Balcanes euroasiáticos y dijo que todo lo que estaba en la antigua Yugoslavia, si no se vigilaba el espacio postsoviético, iba a darnos dolor de cabeza durante años. Pues yo creo que 25 años después nos iban dando muchos dolores de cabeza. Claro, Dagestán no sabía nada de ello. Me parece que por aquella época lo que eran los periodistas españoles acreditados en el exterior era Pilar Bonet, era también el malogrado Ricardo Ortega, que muere en Haití, o se ha asesinado en Haití, hablemos con propiedad. Y Ricardo Ortega, conocedor de ruso, ya había cubierto la guerra de Chechenia y empezaba a hablar de esa pequeña república de la que ya hablaba Estrabón, ¿no? En su geografía. Hablaba también de todo lo relativo a lo que eran las mafias y clanes del caviar, de armas, etcétera, y decía algo así como: en una población tan pequeña el efecto dominó puede ser terrible. Y a mí esas cosas me asustaban, porque encima durante aquellos días creo que también coincidió con el asesinato de un antiguo emir del Frente de Liberación, del Grupo Islámico Armado Argelino, y decían, todo esto de la yihad global que está pasando en un lado y en otro puede desembocar en acontecimientos más terribles de aquí a 5 años. Se equivocaron, en menos de un año estuvimos el 11S, ¿no?
Sí, y entre medias, en el año 2000, el USS Cole en el Golfo de Adén, que fue también bastante curioso, porque, bueno, vimos no solamente la imagen del boquete, sino luego un buque, creo que era noruego, que se cogió con pinzas el barco y se lo llevó. El USS Cole sigue estando en servicio actualmente. No es una pregunta, estoy afirmando, estoy diciendo que sigue estando, para que los terroristas vean que no van a prevalecer. Y esos son ejemplos plásticos, visuales, de la voluntad de prevalecer por parte de las democracias occidentales, cosa que tampoco se prodiga tanto como debería. Pero bueno, ciertamente esos años 90 fue la vuelta al paréntesis, porque, como decía, en ese periodo bastante convulso, que fue entre el 17 y el 23 en el ámbito del Cáucaso, ya prefigura muchos de los elementos que luego vemos después del 91. Con lo cual, la Unión Soviética fue un paréntesis en el que llega el matón del barrio y pone orden, pero cuando el matón desaparece, todo lo que había atrás pasa como en la vida de Brian, cuando pasan los guardias por debajo de en esas cloacas debajo del palacio de bueno, y que se están pegando, pasan, bueno, en silencio, y luego, bueno, ¿dónde estábamos? Y se vuelven a pegar. Pues más o menos esa es una metáfora de lo que pasó en la zona del Cáucaso. Y es totalmente. No solo eso, sino que encima hay un hecho que que se cumplen también otra efeméride, 80 años, que el 23 de febrero, que mucha gente lo asocia, bueno, lo asociamos a lo que fue el intento de golpe de Estado en España. También se habla del Día del Ejército Rojo, pero es el día de la deportación de muchísimas etnias norcaucásicas que nunca se demostró que hubiesen colaborado con el nazismo, ¿no? Anteriormente habían sido los tártaros de Crimea, también se hizo con los alemanes del Volga. Esa república directamente se exterminó. Exterminarse en el sentido legislativo, se deportó a la gente, que también hubo masacres por el camino, ¿no?, hacia Asia Central. Pero también se hizo con chechenos, con ingusetios, cabardos, circasianos y en muchos casos incluso con los calmucos, que es la única, digamos, etnia mongoloide y budista del Cáucaso. En el caso de la recolocación o deportación, también algunos chechenos que se libraron de ir y azeríes, que se libraron de que se deportase a Asia Central, acabaron en Dagestán. Lo que cambió más aún el maquillaje o la cosmetología, por así decirlo, demográfica de la zona. Entonces, ante la no visibilidad de una mayoría, ni siquiera de rusos, porque los rusos ahí eran minoría, pero como todos sabemos, el aparato soviético les ponía en los primeros puestos de poder, pues lo que trajo digamos, la perestroika y glasnost fue un cambio también de actitud. Oiga, pues somos aquí los ávaros, somos el 33% de la población. No, oiga, que somos los darguinos, somos el 22%. También somos los Laz, que somos el 12, 13. Tiene que haber un consenso para el Parlamento que se forme una vez caiga la URSS. Nunca optaron por la secesión como hizo o planteó Tatarstán o como directamente hizo Chechenia, ¿no? En este caso no, pero querían sobre todo que los fondos federales de la nueva federación, rusa, y ante todo y sobre todo el control del petróleo pasase por manos digamos, de las élites o clanes que dominaban la región, incluso podemos llamarlo mini país, microestado, ¿no? Un problema añadido de la corrupción endémica que vimos en los 90, de que antes comentabas, de los Siloviki del clan de San Petersburgo, procedentes del antiguo KGB, o mismamente todo lo que fueron los mal llamados oligarcas, ¿no? Fue un descuartizamiento de la economía soviética que el primer ministro Yegor Gaidar intentó crear una economía de mercado de las mejores de las maneras, y el tiro por la culata fue que esas privatizaciones lo que hicieron fue lo transformaron, digamos, una economía ya resullante en una economía crítica por el índice de corrupción altísimo. De eso lo tengo de recuerdo de crío, ¿no?, de adolescente, de aquella Unión Soviética que cae, las esperanzas de democracia, pero esas incluso elecciones democráticas que había no se tradujeron en un mejor modo de vida de la gente. Es algo ideológico, lo de las fronteras, porque la gente recuerda la guerra en Chechenia porque fue objeto de titulares, incluso ahora de historia, pero la situación de Tartaristán no la recuerdan,
y poco se habla respecto de ese proceso que fue debido a una situación. Voy a hacer un poco un recorrido pequeñito de por qué es un asunto dogmático ideológico, y luego vuelvo a plantearte el asunto porque fue la Unión Soviética la que dibujó los límites de las repúblicas, y dentro de Rusia de los lugares que iban a ser oblast o no oblast, o república o no república, dentro del territorio de la Federación Rusa, en modo República Federativa Socialista Soviética de Rusia, que es parecido a lo que se establece respecto de Yugoslavia, estando Eslovenia, Croacia, Bosnia, Macedonia, Montenegro, y luego Serbia, autonomías con Voivodina y sí, Kosovo. dentro de Serbia estaba Voivodina y Kosovo, y algunos, pues mal que bien, pues después de un montón de broncas y de peleas y de balazos por aquí y por allá, pues puede más o menos llegar a aceptar, bueno, las fronteras internas son fronteras internacionales. Bueno, se ha ido Eslovenia, se ha ido Croacia, se ha ido Ucrania, se ha ido los Bálticos, pero ya luego se ponen muy dignos y, pues, además de que se han ido toda esta gente, voy a permitir que se me vaya Kosovo o que se me vaya Tartaristán. Pero tú estás loco, entonces me voy a quedar con los vecinos y con el piso de aquí y el de al lado, y ya está. No, va a ser una comunidad muy pobrecita y no voy a ser más el hazme reír de todo esto. Con lo cual, lo de Tartaristán creo que se lo tomaron mucho más en serio. Ojo, que también se lo tomaron en serio el asunto de ir a darles balazos a los de Lituania, pero en cierto momento, pues esto son países aparte, tienen una historia distinta. Bueno, pues ocupación, se puede más o menos llegar, pero lo de Tartaristán, bueno, ya lo de Tartaristán, eso fue asunto aparte. Y no solo eso, Tartaristán al final se llegó a con Mintimer Saimiev, que al final como buen virrey en esa zona, en el centro de Rusia, acabó uniéndose al partido Rusia Unida, ¿no? El partido Trapalotodor, heredero de ese poder vertical de lo que era el PQS. No que ideología, sea idéntica. Digo, el poder vertical de un partido casi único, etcétera, 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 ¿no? Vamos, sí, por así compararlo. Y fue un mal ejemplo, porque si Tartaristán intentó la independencia y luego le dieron un trato maravilloso, entonces otros podían pensar, bueno, yo también quiero ese trato. Se habló con Bajortostán, se habló también incluso con las zonas que estaba habiendo un cambio demográfico por la llegada de población china, como podía ser lo que era Jábaros, etcétera, etcétera, etcétera. El caso de Tartaristán al final se permitió un control total de las finanzas, se les permitió también incluso un régimen de autonomía bastante alto. No llegan, por ejemplo, las autonomías del Estado español, no llega tampoco a ser como Irlanda del Norte, pero solo no tienen control de asuntos, digamos, de Estado básicos como son defensa y en algunos casos también la economía y obviamente lo que sería también en relaciones exteriores. Pero bueno, se mantuvo así. De hecho, es la única autonomía, digamos, o zona autónoma de Rusia, república de la Federación, en la que se permite, no digo ya bilingüismo, sino el uso también de un alfabeto distinto al cirílico. El tártaro generalmente se había escrito en árabe. Al final lo que hicieron fue una especie de turquificación de una lengua de origen túrquico, utilizando alfabeto latino adaptado estilo el de Azerbaiyán o el de la propia Turquía. Claro, lo que comentabas, había un miedo de que si se les permitía abrir un poco más el puño a Rusia, pues muchas regiones optasen por la secesión, principalmente también en Siberia, pero sobre todo el Cáucaso Norte. Aquí lo que hubo fue la mano dura, y a partir ya no solo de lo de Dagestán, sino más tardíamente, que se van a cumplir ahora en menos de un mes, 20 años, los sucesos de la masacre de Beslan, se pasó de elecciones regionales para elegir, para la redundancia de nuevo, al gobernador, sino que eran nombrados directamente por el Kremlin. Muy similar a lo que era el jefe local del PQS en tal o cual región. Si eso elimina la democracia de raíz y elimina cualquier posibilidad de federalismo, aunque la reversa es el hecho de eliminar cualquier posible tentación de X gobernador de hacer lo que considere. Pero claro, eso de que haga lo que considere
pues puede ser cualquier cosa arbitrariamente de lo que a mí me parezca que está mal. Imaginemos que por un casual el Partido de la Independencia de Alaska obtiene una victoria en este territorio, el estado de Estados Unidos, y desde ese momento a Washington se le ocurre decir, oye, para evitar que estos puedan hacer estas cosas, pues ahora al gobernador de Alaska lo vamos a elegir a dedo desde Washington DC. Lo que pensaría la gente. Claro, en Siberia es complicada. Citaste a Alexander Ledbebev, que estuvo por ahí revoloteando como otras personalidades que podían en algún momento, porque hasta llegar a lo que fue, y esto creo que lo comentamos con Spygate, hasta llegar al momento del 11 de septiembre, había una panoplia de posibles objetivos de lo que podía pasar, y uno de ellos pasaba por lo que acabó siendo la película Marea Roja, de Tony Scott, sobre una rebelión en una base, en una zona de Rusia, Siberia, que podían meterse, controlar los silos nucleares, acabar teniendo el ámbito de los controles y poder montar un zipizape maravilloso. Y por eso es primero la novela y luego lo que es la película, pero estaban más o menos reorientando, y entre el menú estaba esa posibilidad. Sí, y de hecho Alexander Lebev muere en estas circunstancias en un accidente de helicóptero cuando era gobernador de Stavropol, y posteriormente cargo también hereda su hermano, fallecido ya hace un par de años, pero por circunstancias por causas naturales, no por un accidente ni nada similar. En el caso de todo lo que te refieres, claro, la posible secesión de regiones en Rusia parecía incluso un hecho a partir de la descomposición de la economía. Hubo un intento incluso de dolarización de la economía en ese año 92 que comentamos, pero sobre todo por lo del tema del Cáucaso. La primera ciudad que cae o villa que cae de Dagestán ante los rebeldes chechenos es Gyumri o Gyumri. Bueno, puede parecer que una villa de 2.000 habitantes no es nada de otro mundo, ¿no? Pero claro, si volvemos la cabeza hacia atrás, hacia la historia, era el bastión del imán Samil, el héroe para los musulmanes de la región de las guerras ruso-caucásicas, que al final se acaba rindiendo en 1864, es decir, hace 160 años exactos. Y lo que se da pie luego es el genocidio, el éxodo de circasianos que tienen que huir a Turquía o al Imperio Otomano, donde el sultán tampoco les ve con buenos ojos. A los mujahir, los huidos, los ve como por un poco más bocas que alimentar, en una palabra. Y los dagestaníes tienen eso muy claro. Tenemos que hablar también de que en un instante lo que se consiguió por parte de los chechenos, de los rebeldes, es decir, de Basayev y Jatabe el saudí jordano, no fue que abrazasen la causa del islamismo o fundamentalismo radical. Al contrario, les vacunó contra eso. Inmediatamente los primeros que partieron a combatirles no eran gente del FSB, etcétera, eran de otros Aul significa aldea en la terminología de la región nativa, y combatir a esa gente que había impuesto incluso una especie de burka parecido al de los talibán afganos, había prohibido el consumo y producción de licor, más importante segundo porque Dagestán tiene una producción de coñac muy importante y otro tipo de bebidas alcohólicas o fermentadas, y por último y para más radical, o sea, más duro para ellos, es que el radicalismo islámico no permitía al Consejo de Ancianos, por verlo politeísta, algo muy importante en la idiosincrasia del Cáucaso, y asimismo la adoración de los santos, de los pir, ¿no? Destruyeron tumbas sufíes. Esto literalmente vacunó a la población de Dagestán. No se puede decir dagestaníes porque las numerosas etnias no lo permite, la población de Dagestán contra los fundamentalistas. Otra cosa es que varios o cientos, incluso miles de personas de esa región optasen por unirse al fundamentalismo religioso pensando que eso iba a ser una salida mejor a las corruptelas que vivían en la zona. Entonces, pues ciertamente es interesante el saber por qué se les ocurrió atacar hace 25 años la zona de Dagestán, cuando digamos que en Chechenia tampoco estaban pasando ya por sus mejores momentos. Es más, ya estaba a punto de caramelo el asunto de la Segunda Guerra, y por tanto resulta curioso que hicieran una salida hacia afuera para incorporar nuevos elementos a una batalla ya complicada.
Muy complejo, y no solo eso. A ver, en aquel año el presidente, como digo, legítimo de Chechenia, no lo digo yo, lo decía la OSCE, en unas elecciones que ganó con el 53,2% de los votos, no hizo falta segunda vuelta, pero fue una victoria bastante limitada. Aslam Majadov está perdiendo autoridad y estaba reconociendo que necesitaba ayuda de Rusia para controlar a lo que era la insurgencia islamista. Ya el año anterior, un terrorista, lo podemos dar otro nombre, como era Arvi Barayev, que era a la par, fue el tío de uno de los secuestradores del Teatro Dubrovka, abdujo a varios ingenieros de la Granger Telecom de Reino Unido, a los cuales decapitó. Creo que eran 3 británicos y un neozelandés, lo que dejó bastante mal la imagen del gobierno Majadov. Asimismo, también de noche a 4 trabajadoras o 5 trabajadoras de la Cruz Roja Internacional se les acribilló a balazos en Grozny, entre ellos María Fernanda Pena, una colaboradora, una cooperante, española, ¿no?, de Jaén. Todo esto no sino minar lo que era la imagen de Chechenia, de convertirlo a ojos de Occidente un territorio sin ley, y cuando ocurre la invasión ya planificada desde enero del año 99, a nadie le extrañó. Digamos que lo de Daguestán fue un casus belli bastante bueno para recién llegado primer ministro Putin, junto a esas extrañas explosiones que hubo en Moscú, Volgodonsk y Riazán entre el 10 y el 15 de septiembre del año 99. Sí, unas extrañas explosiones en las que después de un par de ellas, especialmente en Moscú, durante, creo que fue incluso 10-12 días, anduvieron varios bloques haciendo turno de investigación y protección, porque resultaba sospechoso, ciertamente, que aparecían ciertos productos. Creo que luego se dijo como que era el azúcar de Putin. Azúcar. Y resulta ciertamente curioso porque en un... pues como que podía ser bandera blanca, autoatentado. Se decía que eran sacos de azúcar y realmente era exógeno, ¿no? Sí. Sobre todo los de Riazán, se abortó uno cuando un barrendero encontró a gente colocando sacos y le decían, ¿es azúcar? Y dijo, mire, he sido militar, estuve en el ejército soviético que combatí en la Gran Guerra Patriótica, era un señor mayor a punto de jubilarse, lógicamente, si no estaba jubilado ya, y dijo, y ese olor no es azúcar. Nunca se supo, nunca se sabrá. Siempre recomiendo este libro del posteriormente envenenado Alexander Litvinenko, con todo lo que tiene también, no voy a negarlo, mucha teoría de la conspiración, pero Volando Rusia, o Rusia Dinamitada, perdón, la traducción en español, Blowing Up Russia, en la cual indica que, bueno, que todo lo que pudo ocurrir en esas 3 ciudades, Moscú, Volgodonsk y Riazán, pudo ser un atentado perfectamente montado por el FSB. E incluso agentes del FSB ya jubilados y que se han visto abocados a huir a Occidente, como Oleg Gordievsky, han aceptado la teoría de que pudieron ser los servicios secretos. No lo han aupado al máximo, tampoco lo ha hecho Víctor Suvorov, ¿no?, Vladimir Bogdanov y Rasun, pero sí que hubo otros que ya levantaron demasiado rápido el pie del acelerador para pegar un frenazo en seco diciendo que sí, que habían sido servicios secretos rusos, como era el principal o el más conocido desertor hacia Occidente, que no era del FSB o del KGB, perdón, era de la Securitate rumana, como era John Mihai Pacepa, que por 2 veces falló en esto y falló luego al decir que Saddam Hussein tenía arma de destrucción masiva, ¿no? En este caso acertó lo que podía decir de Daguestán, que podía ser un casus belli, falló porque a día de hoy, aunque creo que todas las, bueno, la pistola humeante apunta a Kremlin, no se puede demostrar que las explosiones hubiesen sido hechas por el FSB. Otras cosas que tuviese conocimiento de. También se acusó vagamente a una persona a través de una fotografía que no era él, a un cabardo, Hmez Gochiyayev, que lleva desaparecido desde el año 2002, quizá viva en Turquía, de haber llevado a cabo estas explosiones. Nunca se pudo demostrar porque encima era un sastre. No disponía materialmente de... Sí, eso alguno dirá, es como el sastre de Panamá. Lo cual no creo que sea exactamente lo mismo, pero ciertamente lo que sí es lo mismo es lo que has comentado respecto de si acertó o no acertó con las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Simplemente quiero hacer un aserto importante, y es que cuando posteriormente se revisa el pasado de esta situación de Saddam Hussein 2003 y todo aquello, se tiende a decir que es que Irak jamás, nunca tuvo armas de destrucción masiva.
Y el aserto es importante decirlo. Irak no tenía armas de destrucción masiva en 2003. Es importante. Antes las tuvo. Buscó el arma nuclear en Irak en 1989, bombardeado por Irán y por Israel. Buscó el ámbito biológico y químico. Se lo aplicó a los kurdos. Y los Estados Unidos podían decir, sabemos que tienen armas de destrucción masiva porque aquí tenemos a las albaranes de compra, porque se los vendieron ellos, ¿no? Con lo cual saben perfectamente que sí tenían armas de destrucción masiva. Otra cosa es eso, saber disociar, que algunos, lo he visto en redes sociales, gente que dice, ¿veis? Es que Irak nunca tuvo armas de destrucción masiva. Bueno, no las tuvo cuando se les acusó por parte de Estados Unidos en 2002-2003, aquella campaña con George Tenet, y luego aquella película que se hizo con Sean Penn para demostrar a aquellos agentes que fueron, bueno, ella era agente, él era diplomático y que pasaron bastante mal. Luego los británicos con la torta amarilla en el tema de Níger. Sí, hubo bastantes asuntos, pero en el caso del polvo blanco, el azúcar de Putin, resulta interesante porque ¿qué más quiere? Un liderazgo débil que viene precisamente de lo que comentabas antes, 4 primeros ministros en muy poco tiempo, con lo cual el suelo es plastilina, se mueve más que el barco del arroz en el territorio del estrecho de Gibraltar. Pues ciertamente requiere de liderazgos fuertes. ¿Y cómo se hace un liderazgo fuerte en Rusia? Yendo a la guerra. ¿Y cómo se va a la guerra? Pues oye, como el señor Pulitzer, o el otro muchacho que aparece en la película Ciudadano Kane, que decía, usted deme fotografías, yo proporciono guerra. Efectivamente. Me faltaba otro primer ministro, a Víctor Chernomyrdin. Chernomyrdin, que encima no pasaba por su mejor momento porque era de origen ucraniano, tenía malapropismos de acá palabras en ucraniano y en ruso y se confundía cada vez por tres. Y bueno, pues todos los reformistas en el instante, y también estaba de aquella época, creo que era como el primer ministro para asuntos económicos, que no pudo hacer nada para evitar la crisis, Anatoly Chubais. Entonces, en ese sentido, digo Chubais porque fue uno de los sectores más importantes tras la invasión rusa de Ucrania y que se fue envenenado, probablemente se está recuperando de una intoxicación con talio, afortunadamente, pues a mediados de 2022, 2023, no recuerdo bien. Pero sí, desde luego hubo ese tránsito de primeros ministros, de por medio también la ridiculización de Rusia cuando ocurre el bombardeo de Kosovo por parte de la OTAN. Primakov de aquella había pasado de primer ministro a canciller, a ministro de Asuntos Exteriores, dio media vuelta a su avión cuando iba a llegar a Belgrado y volvió a Moscú, ¿no? Sí. Y luego nos entrevistó con lo que era con la diplomacia estadounidense, me parece que de aquella la Secretaría de Estado de Madeleine Albright, ¿no? Si no sí. Sí, que tenía conexiones natales con el centro de Europa, lo mismo que había tenido el señor Henry Kissinger, aunque claro, tío Enrique era republicano y Madalena era demócrata. Exactamente. Ciertamente es interesante porque en 1996 hubo unas elecciones presidenciales en Rusia, luego se hizo una película que establecía la idea de que quien iba a ganar era otra vez el Partido Comunista. Eso es. Yevgeny Zyuganov, ¿no? Creo que sí, eso es. El líder de... Y en 1993 había la posibilidad de que ganara la extrema derecha. Sí, el Partido Liberal Democrático, que no tenía nada de liberal ni de con lo cual tuvieron que enviar asesores porque prácticamente se lo pidieron de rodillas los propios rusos para tratar de mantener en 92, 93 y en el 96 a Yeltsin en aquellas elecciones que bueno, más o menos fueron medio democráticas porque estaríamos hablando de un esquema no de intervención como el caso de Venezuela en este año 2024. No, estaríamos hablando de un esquema como en Italia en el 46, de meter propaganda, información por aquí y por allá, hacer campaña y por todos estos elementos, hacer que la población por sí misma vire en una dirección u otra, cosa que ya a partir del 99 ya eso desaparece, con lo cual hay una ventana de oportunidad precisamente en los años 90 que por muy borrachín que uno pueda ver al señor Yeltsin, pues ahí vemos campañas electorales, pero hay dos momentos en cambio que
que nos ensombrece. La última, cuando se pone a vela en 96, borracho como una cuba en Sverdlovsk, ¿no? De donde había sido secretario general del Partido Comunista. Sí, también tuvo un infarto en medio de la campaña. Eso es, la caída cuando tuvo que sujetarle el que le dio un accidente cerebrovascular, aparte de todo el alcohol que iba en el cuerpo, pues en una visita a Uzbekistán con Karimov, pero sobre todo, entre todo, también desvirtuó mucho su imagen, lo que fue el bombardeo de la Casa Blanca Duma, ¿no? En 93, por la rebelión de su vicepresidente. Añadir que el puesto de vicepresidente que había la Federación Rusa, poco después abole, y también se cambia el nombre de Supremo de la Federación para romper todo lo que es ya la analogía con la Unión Soviética, y se cambia de nombre a Cámara Alta, Senado. Porque hemos de recordar que Rusia, no nos parece que es un sistema bicameral. Tenemos la Duma, el Parlamento, y luego tenemos el Senado de la Federación. En el caso de lo que ocurrió en Dagestán, por primera vez en esos años de pseudodemocracia, régimen híbrido que has señalado muy correctamente, Juan Carlos, pues aquí los dos se ponen de acuerdo para una invasión total de Dagestán. No invasión, era operación contraterrorista. Operación contraterrorista que, por cierto, luego se deriva hacia Chechenia y dura desde aproximadamente agosto del año 99, pues 10 años, hasta abril del año 2009, cuando aquella ya no está Putin de jefe de Estado, vuelve a ser jefe de gobierno, nominalmente sigue siendo jefe de Estado, y se utiliza aquella persona supuestamente liberal en aspecto como es Dmitry Medvedev, hoy vicesecretario del Consejo de Seguridad, que suelta las mayores barbaridades sabidas y por haber, ¿no? Les gusta el bebestible, como a los británicos les gustaba el Jerez hasta llamarlo sherry, pues a este le gusta otros tipos de bebestibles. Se lo dijo el propio ministro polaco, no tuitee si ha bebido. Sí, Putin llegó a un acuerdo, todo el mundo lo sabe, con la familia Yeltsin para ser el heredero, y a veces cuando tienes un heredero más o menos maleable, pero que luego adquiere vida propia y tiene su propia agenda, tienes estas cosas como le pasó a Lenin con respecto a Stalin, que se cepilló a toda la camarilla, prácticamente estaba más o menos preguntando: ¿usted es amigo de Lenin? Bueno, pues purgado, salvo Kalinin, que fue el único que se quedó por ahí. El resto de la camarilla fue suprimida, y en principio la idea de la familia de Yeltsin era: bueno, en los negocios no me los toques. Él estaba más o menos malito, aunque Yeltsin tardó en morir un poquito más, no murió inmediatamente, tardó unos años, pero bueno, una cosa es la calidad de vida, porque, por ejemplo, si el señor Lyndon B. Johnson hubiera optado a la reelección en el año 68, habiendo muerto en el 73, hay quien dirá: bueno, habría completado su mandato, o el estrés en la Casa Blanca se lo hubiera llevado por delante antes. Estas cosas nunca se sabe. Con lo que ciertamente ese pacto era bastante problemático, porque pensar que lo iba a cumplir Putin de manera tajante, bueno, le costó cierto tiempo el ir empezando a quitar las piezas de la familia Yeltsin de por ahí. Recordemos Lukoil con Jodorowsky, todo aquello. Yukos. Sí, era Yukos con Jodorowsky. Sí, disculpas. Y Lukoil también, sí, estuvo por ahí con otro oligarca que estuvo que exiliado en Israel, sí. Con lo cual, ciertamente, ahí estaba la idea del milenio, él se quitaba de en medio, Yeltsin, y luego llegaba Putin, que no solamente es el hecho de ser presidente y de tener porque él viene de los servicios de inteligencia, con lo cual sabe perfectamente cómo orquestar toda esta posibilidad de una guerra en Chechenia y una victoria. Eso viste, da ropaje para un líder glorioso, sino que en mayo del año 2000 se enfrenta a unas elecciones presidenciales y por lo tanto necesita la confrontación. Luego ya la cosa iría después más relajadita, pero en principio en esas primeras elecciones tenían que hacer cosas como esta, porque eran más o menos medio limpias, más o menos la influencia del pueblo tenía cierta incidencia todavía, y por tanto la guerra en Chechenia tenía que ir bien, porque era el único sujus que podía hacer, porque la situación económica
tampoco había levantado demasiados vuelos después de la crisis del 98. Se enfrentaría con también con un, bueno, por esta época que fue también, hace 24 años, 95, por la tragedia de Kursk, que minó mucho su imagen, y de aquella pues tenía que plantear una cohabitación, como había en Francia, con un primer ministro liberal, ¿no? Como era y es Mikhail Khashyanov, que le mantuvo 4 años, hasta ya lo que fueron las elecciones de 2004. Ya la de 2003, cuando se establece una nueva Duma, básicamente con todo el poderío de Rusia Unida controlando el Parlamento, pues era cuestión de tiempo que Putin en las presidenciales arrasase, ¿no? De hecho, otro de los candidatos que había, me parece fue envenenado, o que había una trama de un vídeo íntimo que le echó hacia atrás, no recuerdo bien. Incluso la antigua líder del centro derecha, Irina Jakamada, de Yabloko, dimite, con lo cual Putin tuvo tabla rasa. En aquella época, en 2000, tenía que ser un poco más considerado. Es cuando se empieza a hablar también de los sucesos de Dagestán y de todo lo que ocurre en Chechenia, de la chechenización del conflicto. Dice, no pueden seguir llegando a digamos, de reclutas moscovitas o de chicos de grandes ciudades o de las levas a la capital, a Moscú. Tenemos que hacer algo. Pues la peor opción, que es coger a los kontratnik, es decir, los abueletes de los de Duska, de lo que es la actual Wagner o Afrika Korps, en la cual criminales de todo calado se les purgaban las penas a través de un gran salario combatiendo en Chechenia. Y unido a eso, junto con esta brutalidad de esta gente, pues hay un caballero, un antiguo mufti de la República, rebelde en sus inicios, Ahmad Kadyrov, que dice, se ha pervertido la imagen de la independencia chechena, ya no vale la pena más que estar en Rusia, y Ahmad Kadyrov pues deserta hacia Rusia y se convierte en el hombre fuerte de Putin en el Cáucaso, cosa que le cuesta la vida hace exactamente 20 años, el 9 de mayo de 2004, siendo el famoso Ramzan Kadyrov su jefe de seguridad, su hijo su jefe de seguridad, pues Ahmad Kadyrov es despedazado por una bomba bajo el palco del estadio Dinamo de Grozny, el día de la victoria contra el enemigo fascista, en la cual también fallece el jefe del Consejo de Estado, de una especie de jefe del Parlamento, Hussein Isayev. Sí, eso es bien bonito. Que tú, Razman, seas el responsable de seguridad del recinto y de tu padre, que es el jefe de todo el circo, y seas recompensado con un premio. Venga, eres el nuevo líder. Es como cuando el 20 de diciembre del 73 fallece por convertirse temporalmente en astronauta el señor Carrero Blanco, y su responsable de seguridad, que es el ministro de Gobernación, Carlos Arias Navarro, es el que recibe el encargo de ser el nuevo presidente del gobierno de España. Es maravilloso. Aquel que por su inacción es el responsable de la muerte del predecesor en el cargo, es el que luego acaba heredando el trono. Y bueno, el trono en sentido figurado, porque estaba Franco por ahí, moribundo pero vivo todavía. Pero ciertamente en el caso de Kadyrov, ¿quién es el responsable? Pues en teoría el responsable de seguridad, el que permitió que se hubiera por ahí unas bombas que hacían explosión, pero bueno, parece que eso se obvió porque, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Fusilarle porque es el malvado? Bueno, en otros escenarios tipo lo hubieran hecho los propios del lugar. Lo mismo que cuando se produce el asesinato en vivo y en directo de Sadat en el 81, que está por ahí metido en aquel desfile, está Mubarak, que era vicepresidente. Hubo reacción. A esos se les buscó, a ver quién búsqueme a ese que ha disparado, y hágame algo con ese para. Sí. En el caso de Kadyrov nunca se encontró, se sabe que fue Samil Basayev en la operación Venganza, ¿no? Que se lo admitió. Mashadov realmente dijo que no le importaba que hubiese matado a Kadyrov porque había traicionado lo que era la independencia de Chechenia. Ahí también es cierto que la imagen de Mashadov perdió varios enteros, cuando se empezó a asociar a Al-Qaeda, etcétera, a asociaciones mucho con trampa y cartón, ¿no? En este caso, diciendo lo que es el dicho. Pero en el caso de Kadyrov padre, pues yo siempre recuerdo, a mí me pilló verla,
es una tontería lo que voy a decir, pero estaba viendo Euronews tapeando por la mañana y estaban poniendo decir la victoria en todas las repúblicas, incluidas las bálticas y demás, que hasta la invasión de Ucrania lo celebraron, o de Ucrania, y de repente se están transmitiendo con esta especie de croma con todas las zonas importantes de la Federación Rusa y se pierde la imagen de Grozny. Y la respuesta fue de un reportero diciendo: ha habido una explosión en Grozny, creemos que el presidente Kadyrov ha muerto. Luego la imagen de Ramzan en el Kremlin con un chándal de heridas, llorando y no sé qué, y bueno, Putin con cara de mala leche porque ha perdido su hombre en el Cáucaso, y le da esa especie de virreinato a su hijo porque sabe que la alternativa es o que lo tiene que matar por el fallo, o que Ramzan, pidiendo perdón por los errores de su padre, se una a la guerrilla chechena. Y no era descartable. Sí, habría sido una tercera guerra chechena, lo cual en esos momentos pues como que a Putin le venía un poco mal, ya cuando empezaba más o menos a consolidar el poder en el Kremlin, pues que te aparezca esto. Pero ciertamente resulta curioso porque Chechenia jamás fue formalmente reconocido como estado independiente. Fue algo raro, que estaba dentro de las lindes, aunque corpus et paratus, dentro del ámbito de la Federación Rusa, se da la virtualidad, como que a partir del 96 es medio independiente, como que en Rusia ahí no se mete, pero en esos 3 años pues pasan cosas, y esas en la que no siendo formalmente independiente, pero siéndolo de facto, puede uno llegar a entender esa situación de Kadyrov padre, en la que, bueno, dado que no nos hemos separado realmente y seguimos más o menos ahí al ladito, y siendo Chechenia al final tampoco es Emiratos Árabes, no es un país tan rico para andar jugando así a lo loco, pues puede uno llegar a pensar, bueno, pues para lo que hay, los principios los traicionó completamente. Ahí sí hizo una escabechina con sus propios principios, y es que tuvo alguna vez, y se pasó al bando ruso porque le daba dinero, le daba poder, le daba capacitación, y bueno, pues, y no solo eso, sabiendo el salvajismo de lo que fueron luego los Kadyrovitas, Kadyrovsi, que creó para su hijo, Poli para su hijo, Ahmad Kadyrov padre, incluso hoy entre lo que es la oposición, era bien considerado, comparado con el hijo, me refiero. Se pagaron las pensiones en una época de guerra, tenía que ser brutal, desgraciadamente, tenía que ser brutal para ganarse, digamos, a la gente, del peor modo posible. Pero habían, con él bajo los secuestros, con él bajo lo que eran las matanzas entre grupos armados islamistas, y se volvía a una especie de Islam, vamos a decir, estatal, ¿no? Que luego lo permitió Ramzan de otra manera, ¿no? Fue a los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el caso es que encima Maskhadov estuvo atado de manos y pies, primordialmente por su vicepresidente, Bahar Sanov, que era fundamentalista. El presidente interino tras morir, Jafar Dudayev, Serhijan Jandarmiyev, también fundamentalista. No pasó como una especie de acuerdo de Dayton. El de Hasakyur no establecía que todos los milicianos extranjeros tenían que dejar el país, o si no, permanecerían tropas federales allí. No. Entonces permanecieron los campos de entrenamiento estilo Al-Qaeda en Afganistán de Emir Khattab, los campos de entrenamiento el régimen, la sección de asalto musulmán de Ali Barayev. Permanecieron muchos grupúsculos que luego fueron a Dagestán, como el Yenet, Paraíso, de Rasul Mahasaripov. Pasó a ser, el propio Maskhadov tuvo que admitir que había cometido un error cuando estableció la Sharia como única ley, proclamó a Chechenia, incluso estando dentro de la Federación Rusa, República Islámica, y se permitieron los primeros actos estilo talibán, ¿no? No hubo, por ejemplo, amputación de miembros por robo, etcétera, pero sí, por ejemplo, hubo fusilamiento por deuda de sangre, incluso mujeres embarazadas, lo cual minó mucho la imagen de esta persona. Sí, esas cosas hacen que la percepción pueda cambiar. Pero hay algo que me he preguntado alguna que otra vez. Cuando hicieron ese intento de extensión, estos grupos hacia Dagestán, ¿por qué se les ocurrió mirar hacia el este y no mirar hacia el oeste de Chechenia? Porque mirando hacia el oeste hay muchos grupos, muchas etnias, mucho caldo que
puede resultar en combinaciones explosivas. En un principio siempre se habló de eso, es muy curioso y muy importante que lo digas. Porque ha ido a Dagestán, que luego encima sería pasar el Caspio está en Irán, que es un estado musulmán y fundamentalista, sí, pero chiita. Y no veía con buenos ojos el auge del salafismo, ¿no? Ellos tienen otra concepción del fundamentalismo islámico, el Bilal Fakar. Siempre se dijo que Alexander Horzakov, el jefe de gabinete y de protocolo tanto con Yeltsin como con Putin, había establecido una línea de control hacia el este, no más allá del este del río Sunya, para que el norte de Chechenia quedase como parte de Rusia siendo una autonomía cosaca. El resto de la república podían hacer lo que quisiesen con ella. Eso hizo pensar a Udugov que si no les importaba el sur de Chechenia y el centro, la zona quizá digamos de la planicie, podían tirar hacia las montañas de Dagestán y así controlar un corredor importantísimo de un posible oleoducto que era Bakú, Tbilisi, Ceyhan. Sí, el BTC. Exactamente. En todo caso, lo que ocurre aquí es que Udugov, que yo creo que sigue viviendo en exilio en Emiratos Árabes Unidos o Turquía, era de los que desde un principio estaba abogando por lo que luego proclama Doku Umarov en octubre, noviembre de 2007, el Emirato del Cáucaso. También fue otra cosa por la que se critica a Rusia. Si tanto hablan de acabar con el fundamentalismo islámico, ¿por qué básicamente a los que eliminó física y políticamente era a los, rebeldes más, del corte nacionalista, Produdayev, herederos de Dudayev y de Majadov? A eso se acabó con todos ellos. Por el contrario, dejó que hubiese un auge de la fundamentalización, lo cual me recuerda a un espejo en el cual, cuando hubo la rebelión en Siria, cuando hubo el primer momento de protesta civil, como también pasó en Libia, en este caso Assad acusaba a todos los propios manifestantes y rebeldes de ser de Al-Qaeda y acabó con la posible y escasa oposición en aquellos momentos secular. Sí, espero no repetirme porque es eso, cuando uno mira hacia el norte, evidentemente como has dicho, desde Chechenia en la parte hacia el norte no, porque había ese interés respecto de los rusos, con lo cual había un tapón. Cuando uno mira hacia el oeste, se encuentra precisamente con esa opción que si uno mira hacia el este está el tema de Chechenia, el tema del posible oleoducto, gasoducto y todos estos elementos que tienen que ver con la economía y la viabilidad a veces de los proyectos a nivel global, también a nivel microeconómico. Pero si uno mira hacia el oeste y se va en dirección hacia el Mar Negro, o bien coge en una perpendicular en dirección hacia el puente de Kerch, ahora puente de Kerch, que lo ideó también el Tercer Reich. Estas ideas que a veces cuando uno mira la Rusia actual ve a Goebbels en el Kremlin perfectamente, pues cuando uno hace esa mirada en dirección hacia el Mar Negro o hacia el estrecho de Kerch, hay un montón de dinamita por ahí, en muy poco espacio, mucha etnia, mucha cultura, mucha lengua, mucho pueblo, mucho descontento. Y si uno quiere prender la mecha y que la pradera arda, potencial en ese otro lado, que no era el de Dagestán, sino justamente el contrario, había y sigue habiendo. Y se buscó un divide y vencerás. Vamos a ver, hay muchos chechenos, sobre todo en Hasabyur, en Kizlyar, etcétera, exiliados por el motivo de la Primera Guerra, de la Segunda, en el territorio de Dagestán. Obviamente recibieron con los brazos abiertos a sus hermanos de armas, por así decirlo, ¿no? Pero los Avars, sobre todo para mantener el tráfico, me parece que eran dos hermanos, Ibrahim y Mahomet Khrushchev, también optaron por hacer una rebelión contra el parlamento de Makhachkala, en el sentido de decir, los chechenos por lo menos nos permiten hacer nuestros chanchullos con el tráfico de caviar, opiáceos y sobre todo armas que partían de Kabul y llegarían probablemente a Chechenia, o en aquellos momentos incluso al UCK kosovar. E incluso he oído en algunos casos, ya no puedo certificar este último, que llegaban también para Sudán, pero nada descartable, ¿no? A través de, por cierto, del mercado de la muerte, dado en un intercambio de prisioneros, no el actual, sino hace 2 años, por una jugadora de la Women NBA, que no es otro que Víctor Bout, el mercado de la muerte, una persona, sí, rusa, pero que ha traficado y ha vendido armas a todos los grupos terroristas o militantes habidos y por haber.
Entonces, en este caso, los Avar admitieron que con los chechenos estaba muy bien, no les importaba que proclamasen un Emirato Islámico siempre que pudiesen mantener sus chanchullos económicos, y eso dio un problema. En Ingusetia también. En Ingusetia, sobre todo por el tema de la corrupción y del cese de un presidente legítimo por las urnas, muy bien considerado, como era Ruslan Auset, veterano de la guerra en Afganistán, por Murat Yatikov, un jefe y operativo del FSB, que empezó a permitir las tachiscas, sus operaciones de limpieza, la cual se secuestraban a personas de toda edad y motivaciones, ¿no? La víctima o desaparecido más joven en Ingusetia en 2015 era un niño de 14 años, la más anciana, un señor, un pastor de 78, ¿no? Un apicultor. En Dagestán fue peor. En Dagestán estamos hablando de una guerra civil abierta. Las diferentes etnias ya dicen, tenemos aquí a esta gente poniéndonos lo que es un islam salafista. No lo queremos, a pesar de que tenemos otras aldeas que sí lo son. Pero hemos de destacar una cosa. El salafismo no es yihadismo. Hay salafismo y yihadismo. Pero el salafismo per se puede ser un islam muy radical, pero no violento. En el caso de Dagestán no ocurría eso. De hecho, en muchos casos, imanes salafis, a kamikazes, etcétera, no querían enterrar sus restos. Entonces, esto es un paraguas muy amplio para analizar de un modo muy reduccionista, como para decir, no, en Dagestán prendió el Islam radical. Prendió un Islam conservador que podría considerarse hasta radical, pero no un Islam militante. Esa es otra cosa. Es importante porque el diablo o Dios o dioses están en los detalles, en los matices, y ahí tenemos del vector wahabita, que después de la situación en Arabia Saudí en los años 70, se dedicó por el susto que llevaron en el cuerpo los hijos de Saúd, de que les podían quitar del medio por rebelión interna. Empezaron a exportar, y para que los clérigos estuvieran más o menos tranquilitos, bueno, pues hacer lo que queráis en el patio exterior, ¿no? Fuera por ahí, y por eso hay muchos elementos de dinero y medios y todo esto que aparecen en el Sahel, que ahí es cuando se transforma el wahabismo en el ámbito, ¿cómo era? La definición que tienen en el Sahel, el islamismo que tiene. Bien, pues ahí, y que ciertamente en parte se tiene a Marruecos como el niño mimado, porque el rey de Marruecos es cabeza de la religión, como lo es la reina de Inglaterra, bueno, ahora rey Carlos III, y por tanto tiene una versión del Islam, la patrocinada por la monarquía, que podría, entre comillas, es una burdedad, pero podría bajar hacia el Sahel y combatir ese Islam que proviene del ámbito del Sahel, sí, y combatirlo con una versión más próxima, proveniente de Marruecos. Y eso seguro que también es parte del asunto en el Cáucaso, con dinero que apareció, bueno, por aquí y por allá, influencias extranjeras, el tema del Islam, con las diversas vertientes, porque recuerdo que un tal Santiago Armesilla ha dicho que el Islam es incompatible con nuestras tradiciones, lo cual me lleva a recordar el libro de Benazir Bhutto, Islam, Democracia y Occidente, en el cuyo primer tercio establece la idea, ella pensando en los ancestros británicos, la conexión con la democracia liberal, de que esa democracia liberal que les dejaron a los pakistaníes es compatible con una versión del Islam. Hombre, no con cualquier versión del Islam, pero es posible casar estos hechos, y eso lo expone en el libro que póstumamente salió reflejado. Por lo tanto, estas versiones de hacer, no, es que el Islam, estamos en contra del Islam, en contra de la infiltración musulmana. A ver, espere un poco. Primero vamos a distinguir todos los vectores de Islam que hay en el mundo, quién promueve cada cual, que hay Islam pacífico, que hay Islam militante pacífico, Islam terrorista también, como también hubo como hubo cristianismo, porque nos olvidamos de la rebelión Taiping completamente. Sí, totalmente. Y ahora que dices muy correctamente todo lo relativo a lo que hay en ese sentido del Islam limpio y demás, pues el hoy primer ministro en el exilio de Ischkeria está en Ucrania ayudando a lo que son los batallones voluntarios de chechenos contra
contra la invasión rusa, el batallón Dudayev, que no es más que Ahmed Zakayev, antiguo canciller, ministro de Exteriores, igualmente una de las personas más importantes del tono secular de Iskenia, dijo: queríamos entre el año 96 y 99 crear un estilo de república que no iba a ser la constitución de Sudán, porque es verdad que en muchos casos misioneros wahabitas intentaron aplicar lo que era la shariatización de Chechenia a través de todo lo relativo a lo que había sido copiar el esquema de Hassan al-Turabi en Sudán, ¿no? La islamización del país. En este caso, Majado dijo: somos chechenos, somos musulmanes, pero ni somos afganos ni somos sudaneses. Nuestra constitución va a hablar más a democracias establecidas, por así decirlo, en Oriente Medio. Él hablaba mucho de Jordania, no quería una figura de un rey, pero sí una especie de parlamento similar. Llegó a entablar contactos, aunque no se crea, con Israel. Esto lo dijo Ahmed Zakayev, no lo dice Mariano López de Miguel. Y se planteaba en el libro de Muerte de un disidente acerca del fallecimiento, asesinato de Alexander Litvinenko. Y que estas cosas son realmente interesantes de fondo, porque el primer Erdogan, más o menos, de comienzos del siglo XXI, evidentemente teniendo en cuenta los elementos que confluyen respecto de Alemania, Turquía, Erdogan, la CDU, cuando llega Angela Merkel en 2005, establece la idea: nosotros, nuestro islamismo, lo mismo que la CDU es la democracia cristiana, aunque de democracia tiene mucho y de cristiano tiene poco, es tradición, esposo, cristianismo cultural. Bueno, él decía: mi islamismo es más o menos como el de ellos. Esto evidentemente no se puede sustraer al hecho de que hay muchos turcos en Alemania, y esto lo iba a entender perfectamente el turco medio, sobre todo el que está en Alemania, para influir en la propia Alemania. Pero el concepto es atractivo. Una democracia cristiana, pero quítalo de cristiano y mételo de musulmán. Y esto podría ser en una república más o menos laica o más o menos religiosa, que no haya una preeminencia de una religión sobre otra, pues podría ser hasta atractivo que hubiera un tipo de islamismo democrático, como la CDU existe en Alemania. Pero evidentemente el propio Erdogan se dedicó luego a olvidar estas cosas, que eran más propaganda, porque no se las creía él, era simplemente para atraer a sectores de la propia Alemania para que le vieran con buenos ojos, y luego hacer el autogolpe, lo de 2016, y montarse su propio neo-imperio otomano y todas estas cosas. Pero de fondo está ese pozo en el que conceptualmente se podría llegar, como hacía Benazir Bhutto en su libro, y como hay otros que pueden establecer marcos de referencia en el que el Islam no sea el problema, sino sea una herramienta más en el que la población pues tiene ese vector de aproximación cultural y también religiosa, y eso no signifique que todos los musulmanes del mundo vayan a coger un cinturón explosivo y vayan a meterse en una tienda o en un... No, eso no va así. No, y aparte, se lo comentó, bueno, también se encuentra en Ucrania ahora mismo, tras varios años de exilio en Kuala Lumpur, en Malasia, el hijo de Aslam Majado, Bazor Majado, que intenta mantener viva la memoria de su padre, a través también de la resistencia frente al invasor ruso en Ucrania, etcétera. Y él dijo: no quiero decir que mi padre fuese Ataturk, pero para él su modelo a seguir era Ataturk. Mucha gente decía que le comparaban por el acuerdo de paz con Izetbegovic. Y dijo: mi padre llegó a admitir que Izetbegovic era un fundamentalista. Mi padre no fue a los Emiratos Árabes Unidos, mi padre no fue a Irán a buscar dinero. Quería mantener buenas relaciones con Rusia. Otra cosa es que la que hubo internamente lo obligó a: o juro lo que es esta especie de presidencia bajo el Corán, o implanto la Sharia, o todo esto, o se me las manos. Majadov al final envejeció, no era muy mayor cuando se le asesinó, tenía 52 años, 53, pero estaba sumamente envejecido por todo lo que pasó en esos, 7, 8 años de presidencia. También echarse maquis en la montaña y todo esto, pero no huyó del país, no huyó de la región, mejor dicho. Él decía que ni en un instante iba a dudar de llegar a un acuerdo, vamos a decir, de fin de la guerra con los rusos, e incluso de llevar a un tribunal para acabar de la guerra, fuese de la Sharia, o es decir, un tribunal islámico o un tribunal civil, a Samir Basayev por actos de lesa humanidad. Pocas semanas antes de morir había sacado que condenaba a los atentados o la invasión de Dagestán,
todos los atentados de Moscú, Volgodonsk y todos los atentados suicidas, pedía que los rusos admitiesen que habían asesinado a Zelihan Yandarville en Qatar con un coche bomba, hace 20 años también, pero sobre todo y ante todo decía que no cerraba las puertas a Kremlin, y había creado una especie de, digamos, de tregua durante 2 meses, en la cual hubo nuevos atentados contra ni tropas rusas ni tropas chechenas por Moscú. Es asesinado y otra vez hablamos de lo que es el fin de los, digamos, rebeldes nacionalistas para dar paso pues, a Abdul-Halim Saidulayev, que era un clérigo. Sí. Todo queda dicho con eso. Sí, porque al fin y al cabo lo que hacía Rusia también era bastante expeditivo. Si uno mira el inicio de la película Tenet, puede ver en cierta medida el asunto del teatro Duboka perfectamente. Fueron bastante asertivos en su entrada y luego en Beslan también fueron muy asertivos. En la operación de liberación murieron 335 personas, cuando se supone que es una operación de liberación para salvar gente, y se llevaron 335 personas por delante. Es prácticamente como un 11M y medio provocado directamente, lo cual ciertamente con esos dos casos, el Dubrovka y el Beslan, pues hace ver que, ojo, cuidado, que hablamos de terrorismo los que están enfrente, pero para hacer ojo por ojo, eso te convierte a ti también en terrorista. Y no solo eso, hablando ya también con el tema de Dagestán, sí, se acabó la invasión, se expulsa a Goyenes de Rasul Makar Salipov, que acaba muriendo en combate contra las tropas rusas en 2005, creo que fue. También se elimina luego su sucesor, a Rapani Jalilov, pero no se consigue acabar con dos hechos básicos como son la propia corrupción endémica de la República, la fuga de cerebros, porque muchos de los chicos que medianamente, por miedo uno a ser considerados musulmanes piadosos, otros por la tasa de paro elevada, se han desplazado a otros países como Turquía, Emiratos Árabes a trabajar. Hay una fuga de cerebros, lógicamente. Lo único que da ahora mismo en Dagestán son luchadores de MMA, como no me acuerdo del nombre, que peleó contra Conor McGregor. Y unido a todo ello también la represión interna que ha creado pues que esa tecnología que es que la gente joven que es maltratada, que se la mezquita es dejada por los órganos de seguridad, principalmente el FSB, como pasa también mucho en Ingusetia, huyan a las montañas o se conviertan en las manos del bosque. Y desgraciadamente esto da también paso luego con la derivación de los tentáculos de Estado Islámico a que incluso un grupo radical como se mete en el Cáucaso se fagocite y se cree la provincia del Cáucaso de ISIS-K. Sí, con lo cual técnicamente para Moscú está pacificada Dagestán, Gusetia, Chechenia. Ahí está Kadyrov haciendo servicios bastante curiosos en Ucrania, como el asunto de Kursk, que son los primeros en desaparecer. Pero como llevando gente por medio también. Sí, eso es marca de la casa. Y añadir que por ejemplo, en Dagestán ahora mismo hay otro problema, que es que se ha colocado como jefe de la República a un ruso étnico, Sergei Melnikov. Sí, su madre es ávar, es de credo islámico. No le sirve a la gente de a pie. Es por desgracia, una república patriarcal donde la identidad étnica pasa por el padre y Melnikov padre es ruso. Su hijo es ruso. Y eso puede dar muchísimos problemas para lo que es la pacificación. Cuando hicimos lo que fue el podcast con Paco de Georgia, hablamos un poco también de este tema. Está lo que es el corredor de Rock y la garganta Marquisi. Cuando hicimos también Paco Estrategia Militar de Silló, lo que era el Crocus Hall, hablamos también del Ejército de Liberación de Ingusetia. Con lo cual el Cáucaso no ha sido ni mucho menos pacificado. Y hemos decidido otra cosa también. Se habla de que hay dos regiones que Rusia tiene como punta de lanza, como son Abjasia y Osetia del Sur. Osetia del Sur ya ha optado por no unirse a Osetia del Norte, lo que se llamaría Alania, y Abjasia cada vez ve con peores ojos la presencia de rusos allí. Quieren ser república independiente, no quieren unirse a a Georgia, pero no quiere inferencia rusa. Con lo cual eso ya marca el fin del hacer, ¿no?, de Rusia en el Cáucaso, si es que alguna vez lo hubo.
Aparte de que, bueno, yo lo veo ahora más delgado, debido a curarse ese problema de pancreatitis o de renal que tenía. Kadyrov ya está planteando que uno de sus hijos mayores, Ahmad Kadyrov Jr., como se le llama, sea su sucesor. Porque Alan Deliljanov, el jefe de los Kadyrovitas en Ucrania, desde el año pasado en Bamut, no se lo ha vuelto a ver. Yo creo que ya está muerto. Sí, exactamente probable, porque estos regímenes suelen tener, bueno, como por ejemplo con Marruecos. El señor Mohamed VI está un poco malito, a pesar de que solo tiene 60 años. Y bueno, ya se está más o menos preparando al futuro. Mullah Hassan III, ¿será? Sí. Y evidentemente Chechenia también tiene a un Kadyrov que, aunque esté muy contento con el Tesla, pues está un poco malito, un poquito desmejorado, y evidentemente esa transición va a ser complicada. Si lo de Dagestán con el ruso étnico pues puede ser complejo, pues seguro que hay alguna hermanita de la caridad que quiere heredar el puesto del trono de Razman, y que no sea una cosa hereditaria como en Corea del Norte, sino que sea un poquito ahí más clánico, más repartido. Y también podemos añadir otra cosa, que sería, hay otro problema con Ingusetia. El actual viceministro de Defensa de Rusia no fue cesado tras la caída de Shoigu, porque es un héroe de guerra en Afganistán y Chechenia, como es Yunusbek Yevkurov. Tuvo que dimitir o dejar el cargo de cabeza de la República, ahora se dice cabeza de la República, no presidente de la República, o jefe de la República, en Ingusetia en 2019. Había estado casi 10-11 años como presidente, había acabado con la corrupción, le estuvo a punto de costar la vida porque sufrió un atentado que le dejó muy tocado, pero cometió un error que era ceder ante Ramzan, y cedió aproximadamente unos 300 kilómetros cuadrados de la frontera a Chechenia. Ya antes dejó de pedir explicaciones por el distrito de Prigorovnik, que anexionó a sangre y fuego Osetia del Norte, con lo cual su imagen cayó. Entonces, si Mahmoud Kalimatov, el actual presidente de Ingusetia, sigue cediendo ante Chechenia para darle más territorio, y Ramzan lo sigue pidiendo, y en Dagestán, podríamos hablar de una guerra a tres bandas en el Cáucaso, una zona ya polvorín. Dagestán contra Chechenia, Chechenia contra Ingusetia. Bueno, ciertamente que si ocurre que la gente recuerde, que lo dijiste aquí, y que evidentemente también hay un elemento bien curioso, que es el que citaste, que puedan tener ya sea estas repúblicas dentro de Rusia, ya sea Abjasia o Osetia del Sur, la vocación de ser independientes como la tenían aparentemente los de Donetsk y Luhansk, que querían ser independientes tanto de Ucrania como de Rusia, lo cual es un sueño que Yago, de cosas militares, llevó a un antiguo combatiente de esta zona para que comentara, y que ya desde un poquito después de 2014-2015, ya 2016, etcétera, unos planes estilo Noche y Niebla empezaron a ir quitando a estos líderes idealistas que podían pensar, queremos la independencia respecto de Ucrania, pero tampoco queremos ser parte de Rusia, lo cual te deja en un lugar, claro, estás como en un cruci ahí entre Rusia y Ucrania, y si eres independiente, pues por lo menos uno de los dos te tiene que reconocer como independiente, y he dicho bien, uno de los dos te tiene que reconocer como independiente. Porque si ninguno de los dos te reconoce como independiente y el otro te reconoce como parte integral de su territorio, pues entonces no puedes hacer nada, que es lo que les pasa, por ejemplo, a Ingusetia, a Dagestán, a la zona de Chechenia, y también, ¿por qué no?, a la zona de Abjasia, a la zona de Osetia del Sur, y a todos estos lugares que evidentemente están comprimidos entre Georgia y Rusia, entre Ucrania y Rusia. Por tanto, ahí, por mucho que puedan tener esos deseos, la realidad, la geopolítica de lo existente les hace ver o llegas a un acuerdo de alguna manera con Rusia, o llegas a un acuerdo con los que están al otro lado de la frontera, lo cual evidentemente en el caso de Georgia, como lo comentamos en Belumartis, pues evidentemente
Georgia tampoco es que sea un dechado de virtudes con el ámbito territorial, digamos que federativo. Con lo cual Mucho menos. ahí no hay una posible... Bueno, te vas de estar al lado de aquella, que es una mujerona malvada, pero vente conmigo, que yo soy de buen trato. No, en el caso de Georgia no. Y deberían de ponerse las pilas, porque podrían haber atraído, por ejemplo, oye, que quiere usted, señor de Osetia del Norte, ser libre, pues le arrejunto con Osetia del Sur y forman ustedes una república asociada libremente a Georgia. No, no, no es... No se hizo bien, no se hizo bien. Se consiguió bien hace también 20 años con la diaria, donde tampoco hubo una guerra civil. Afortunadamente, era solo descabezar el clan de un chorizo, de un sacabá como era Benamut, y directamente pues huyó a Moscú este hombre, ¿no? Sí, creo que sigue estando acusado de asesinato. En Abdiaria se hizo bien. En Abjasia y en Osetia, sobre todo en Osetia hace 16 años, esa guerra de 5 días, se metió la pata mucho. Todo intento ya que podía haber sido, a pesar de provocaciones rusas, se debería haber hecho otro tipo de acción diplomática. El asalto a Chichimbali del 6 de agosto de 2008 dio a traste con toda posibilidad de reunificación. Y en el caso de Vladimir, pues está ahí, en el Kremlin, en principio hasta 2036 creo que era, que cambió la constitución, cosa que en principio cuando hizo la jugarreta que uno puede ver por ejemplo en Benidorm, esa de los vasitos con la pelota, ¿dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? Pues lo hizo con Medvedev, porque en principio, pero luego ya dijo, a la mierda, ya hago mi reino y me lo organizo como quiero, como diría Bender, con mis furcias, con mis casinos y todo esto. Y bueno, pues parece que está ahí, en principio, hasta 2036. Y recordemos eso, que todo empezó en Dagestán y puede que todo acabe en Dagestán, porque ya está habiendo manifestaciones, digamos, masivas de madres por la segunda llamada filas obligatoria y que, pues curiosamente, no van chicos rubios de ojos azules de Moscú y de Blanca, sino que los rusos llaman malamente culos negros, como una expresión, del Cáucaso a combatir y morir en Ucrania, lo cual no es su guerra. Seguro que no les hace ni pizca de gracia morir por algo que no entienden ni que no les explican, y encima ahora para defender territorio ruso porque ha sido liberado por parte de Ucrania, y por lo tanto ahora si eres recluta pues no tienen mucho que decir para enviarte al frente, simplemente te están enviando dentro de Rusia. Es así, es así. Y para finalizar, más que nada, lamento que siempre cito bibliografía de esta temática. En castellano es básicamente está desaparecida. Había varios libros, bueno, puedo recomendar Las montañas de Alá de Sebastian Smith, pero es que solo llega hasta el inicio de la Segunda Guerra Chechena, y quizá Torre de Piedra de Wojciech Jagielski, ¿no? También hay otro de este autor, ya de 2007-2008, que se llama Un buen sitio para morir, Crónicas del Cáucaso. No son relatos historiográficos, son de periodistas, pero son bastante recomendables. Pues ciertamente creo que en buena medida está el asunto claro, esta efeméride de lo que significó la invasión de Dagestán en ese año 1999, la aparición de Putin en el Kremlin y la toma de poder, y lo que significó para la simbiosis de guerra, Putin, poder, Kremlin, y que llega hasta nuestros días. Y tentáculos sobre todo el poder, ¿no? El poder vertical. Es triste, pero ese establecimiento de poder vertical que hablamos anteriormente surge a raíz de los sucesos de Dagestán y de cómo luego lo que es la Segunda Guerra de Chechenia infla el afán nacionalista que lleva a Vladimir Putin al poder. No la economía, no la caída en desgracia de Putin, perdón, de Yeltsin, no. Estamos hablando de una invasión nunca realmente estudiada con, digamos, el dinamismo que tendría que se llevar a cabo y que va a darnos dolores de cabeza por mucho tiempo.
Sí, a quien quiera profundizar, creo que fue Antonio Muñoz Lorente, en Bellum Artis, que estudió tanto el primer conflicto de la Primera Guerra de Chechenia como la segunda, en dos programas separados que son bien interesantes de acceder, porque amerita el acceder a esos conocimientos y entender cómo fue la Primera Guerra y luego cómo fue la segunda, para complementar lo que hemos estado comentando, y que evidentemente la gente investigue, profundice, conozca, porque los acontecimientos tienen algunas raíces, tienen conexiones, tienen protagonistas, y eso es en buena medida lo que hemos tratado de comentar hasta aquí, con lo cual agradecido de la propuesta y de que hayas estado por aquí una vez más. Bueno, y hasta pronto.